No metas a cualquier persona en un ministerio de alabanza. Que porque vemos que tienen el potencial, que saben tocar bien, que saben hacer cosas impresionantes en su instrumento, pero lamentablemente no son disciplinados. Y si tú pones a músicos que nada más tocan cuando les invitan, tocan cuando tienen que tocar y no se preparan, déjame decirte que a la hora de los trancazos espirituales van a ser los primeros que van a salir huyendo. ¿Cómo están, queridos amigos? Hoy estamos con mi amigo José. ¿Cómo estás, José? Bien, contento de estar hoy contigo. ¿Tú cómo estás? Todo bien. ¿Estás listo para reaccionar a un video? Vamos a darle. Un video que habla acerca de los grupos de alabanza, ¿ok? Y se llama Los grupos de la alabanza no quieren escuchar esto. Tiene cerca de 500.000 reproducciones. Wow. El canal se llama Nefo Tut, así que síganlo por favor a Nefo. Y vamos a estar reaccionando a lo que él está enseñando, que nos da curiosidad todas las reproducciones y comentarios que tiene. Sí, para ser claro, nunca hemos visto el video. No lo hemos visto hasta este momento. Así que, ¿estás listo? Listo. Le damos. Fíjate que el otro día estaba leyendo Primera de Crónicas 25:1 y me llamó mucho la atención lo que dice la Biblia. Dice así: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, idóneos para la obra de su ministerio. Si podemos ver cómo lo menciona la Biblia, David estaba seleccionando a músicos. Es curioso de ver cómo es que David invitó a los jefes del ejército para que pudiesen apartar para el ministerio a ciertos músicos. Pero lo que más me llama la atención es que, número uno, si tú vas a hacer una invitación para que entre gente al ministerio de alabanza, para que ministren en la alabanza, ¿qué es lo primero que verías? Pues vamos a decir su talento, o muy espirituales. Otros dirán, no, pues que esté súper bien con Dios, no que sea de ejemplo, pero no podemos evitar que tengan un lado musical, que tengan sentido musical o que sepan tocar un instrumento. Sin embargo, aquí David está enseñándome algo muy curioso. Antes de decirle a personas preparadas en la música para que apartasen a estos muchachos para el ministerio, me llama demasiado la atención que mandó a los jefes del ejército. Algo nos quiere enseñar la Biblia con esto, y déjame decirte algo muy, muy importante. No necesitamos músicos que solamente toquen bien en la iglesia. Necesitamos a gente que tenga mentalidad de soldado. Y es lo que David estaba queriéndoles enseñar a todos los jóvenes que estaban allá. ¿Por qué es importante tener la mentalidad de soldado? Los músicos cristianos muchas veces somos muy indisciplinados. No tenemos formalidad para ensayar. Si queremos ensayamos o no ensayamos. Si queremos tocamos o no tocamos. Lo que puedo darme cuenta de esto es algo muy cierto. Un músico cualquiera, no preparado ni nada, no va a faltar el día en que diga: este domingo no voy a tocar, este domingo no voy a ir a la iglesia, este domingo voy a preferir quedarme en mi casa a jugar videojuegos, o voy a preferir salir con mi novia o hacer mil cosas, pero este domingo no. Lamentablemente conocemos a muchos músicos que tienen esa mentalidad. Y en cualquier momento te pueden dejar botado, en cualquier momento te pueden cambiar, no van a tener responsabilidad de lo que hacen. Sin embargo, lo que David aquí me está enseñando es lo siguiente: no metas a cualquier persona en un ministerio de alabanza. Que porque vemos que tienen el potencial, que saben tocar bien, que saben hacer cosas impresionantes en su instrumento, pero lamentablemente no son disciplinados. Cuando Saúl estaba siendo atormentado por un demonio, el cortesano recomienda a David. Eso lo pueden encontrar en 1 Samuel capítulo 16. Y el cortesano menciona unas características de David que eran muy parecidas a lo que David estaba buscando en este momento y lo que nuestro amigo Nefo está enseñando. El cortesano le dice a Saúl: te voy a recomendar a alguien que sabe tocar el arpa. Es un hombre de guerra, es un hombre valiente, es un hombre bien parecido, es un hombre prudente en sus palabras y además el Señor está con él.
Y creo que está muy bueno lo que está diciendo de que David no estaba solamente buscando músicos, Claro. sino que estaba buscando personas que realmente sean íntegras, Ujú. ¿no? Cuando me toca enseñar a grupos de alabanza, a veces uso el ejemplo de David siendo recomendado también como guerrero, Claro. porque era importante que todo el que esté alrededor del rey esté preparado para agarrar la espada las 24 horas del día. Imagínate que está David ahí tocando en el arpa y Saúl está todo atormentado y de repente la música empieza a fluir y el Espíritu Santo empieza a aliviar la vida de Saúl, pero viene una invasión a ese castillo y David agarra el arpa y dice, yo me voy a mi casa, y suelta el arpa y se va corriendo. Claro. Eso era lo que no se esperaba de un músico que esté al servicio del rey, ¿no? Claro, claro. No, lo que tú mencionas es totalmente cierto. Creo que Dios elegía, e históricamente, cuando la construcción del arca, y Dios está eligiendo personas específicas para funciones específicas, es evidente que Dios no dice, bueno, ¿cuántos de aquí, de este pueblo, podrían por favor venir y tocar los instrumentos? ¿Quiénes se postulan? Como si fuera, ¿qué sabes? ¿Quiénes se postulan a esta misión? Como en las películas. No, Dios dice, ok, los llama por nombre. Fulanito, 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 porque Dios sabía que dice, ok, yo a estas personas las doté con estas habilidades. Entonces es evidente que, concuerdo con lo que él dice, es cierto. Creo que, número uno, que Dios nos da los talentos y los dones, y cada quien cumple una función en el cuerpo. Él menciona algo interesante y creo que es un error que muchos líderes de alabanza hemos cometido en nuestra, no sé, en nuestro trayecto de director de alabanza, es con el deseo de ponerle énfasis a la calidad, comprometemos la espiritualidad. Y creo que todos hemos llegado a ese punto, y si tú estás ahí, es parte del proceso de aprendizaje como líder, de entender que ni una cosa ni la otra. Tienes que desarrollar a tus personas, a tus músicos, a que aumenten la calidad, pero no puede ser a expensa del compromiso con tu iglesia local, el compromiso con la visión de tu iglesia. Y sí, o sea, suceden cosas como esas. Y sucede que los músicos... Hay una palabra en inglés que me gusta mucho, que es entitlement, que es el sentimiento de, es que esto, como yo soy muy bueno, ustedes me deben a mí, o yo tengo la función de poder decir que sea, como yo soy el mejor músico de la banda, pues me puedo dar el lujo de hacer ciertas cosas. Y eso es muy común en los ministerios de alabanza, que bueno, es que es que tenemos que ser pacientes con él, porque si no se nos va, y si se nos va él, entonces ahí es un área fina en el que hay que tener mucho tacto, pero mucho discernimiento también. Pero es cierto que somos, eso de vernos como guerreros y estar listos para la batalla, le da otro sentido totalmente al ministerio, ¿no? No quieren comprometerse con la iglesia. Y aquí es donde muchos ministerios ni modos han tenido que doblegarse y decir, bueno, pues es lo que hay, y tocarán muy bien. Pero lamentablemente, cuando terminan de tocar, salen y se van a la tienda. Salen y se van al Oxxo, se van al lobby a jugar. No necesitamos gente así. Gente así sobra. Necesitamos músicos que sean soldados. ¿Por qué un soldado? ¿Por qué David y los jefes del ejército fueron los que apartaron para el ministerio? ¿Por qué no músicos lo hicieron? David era un excelente músico, ciertamente, pero David también fue soldado, ¿sí? David también fue general, y él sabía que había un gran secreto entre la música y la guerra. Él lo tenía muy en claro, porque a la hora de la hora no solamente estamos tocando acá canciones que se escuchen bien, que suenen bien, que tengan bonita letra, que tengan bonitos efectos. No, de eso no se trata la alabanza, es más que eso. Siempre es mucho más que eso, es algo más espiritual. Si tus músicos o tú no lo has entendido, esto no es un show, esto no es solamente que sea bien, sea bonito, que haya luces, que haya iluminación, que haya un buen sistema. No es así. Va más allá de eso la alabanza. Es algo espiritual. Y si tú pones a músicos que nada más tocan cuando les invitan, tocan cuando tienen que tocar y no se preparan, déjame decirte que a la hora de los trancazos espirituales van a ser los primeros que van a salir huyendo. Los trancazos espirituales. Sí.
Muy buena palabra. Sí, Pero sí, es sí. verdad. Es verdad. Una persona que no es íntegra, que no tiene compromiso, que no tiene el corazón correcto, no tiene carácter, Ujú. a la primera de cambio, cuando vienen los problemas, ¡puf!, se esfuma esa Sí. persona, ¿no? Y hay que saber caminar en los procesos de Dios. Ujú. Hay una palabra que es la palabra llamado, que gracias a Dios yo tuve un pastor que me la explicó desde muy chico, desde Sí. muy adolescente. Y él me decía, Agustín, si querés entender esta palabra llamado, tenés que hacerte estas 3 preguntas. ¿Quién te llamó? ¿A qué te llamó? ¿Y a dónde te llamó? Ujú. Si tenés la respuesta de estas 3 preguntas, Sí. encontraste tu llamado. Y para hacerlo bien básico, bien entendible, además de hacerte estas 3 preguntas y orar por estas 3 respuestas de parte de Dios, Claro. el llamado es una asignación, Buenísimo. ¿no? ¿Cuál es tu asignación para esta temporada? ¿No? Si Dios te asignó un lugar, entonces ya no pasa por las circunstancias, Sí. no pasa por cómo te sentís emocionalmente, no pasa inclusive por el liderazgo. Hay lugares donde el liderazgo está fallando. Sí. Pasa por cuál es tu asignación, cuál es tu responsabilidad delante de Dios. Lo que dices es clave, porque estamos en una temporada como iglesia en el que creo que cada vez más se hace énfasis en la excelencia, y es necesario. Pero no puedo, es el extremo de tal vez en la cultura en la que crecimos tú y yo. Yo soy de Colombia. Creo que en los 90s, en los 92, el énfasis, en el 2000 también, era mucho más, se predicaba mucho más de las personas. Hey, todos tenemos un llamado. Creo que creo que es un tema que no se menciona tan seguido ahora. Entonces los músicos que están creciendo en esta nueva generación están creciendo con el deseo de ser excelentes, el deseo de tener el mejor tono, o de tener el mejor sonido, o de resaltar de manera musical. Y eso no tiene nada de malo. No estoy diciendo que querer o aspirar a ser bueno musicalmente o a ser excelente musicalmente es algo negativo, pero se vuelve tu ídolo, en el sentido de que ya... ¿Cuál es el criterio por el que tomas tus decisiones? Bueno, antes, en el caso tal vez nuestro, los dos fuimos a una escuela bíblica, tenemos historias similares, podemos ver que, bueno, tomamos una decisión en nuestra vida y lo primero que vamos es a ese pensamiento, decir, bueno, Señor, se alinea esto a mi llamado. Pero la pregunta es, ¿cuántos músicos o personas o líderes de alabanza o personas que nos escuchan, esa es su primera pregunta, o es cuando hacen su escrutinio, debería ir para acá, debería hacer esto, debería cambiar de iglesia, debería servir en esta iglesia, debería... Bueno, ¿a qué te llamó Dios? ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que sigas siendo fiel ahí o no? Y la realidad es que personas que simplemente están en la iglesia porque son músicos, muy probablemente esas preguntas tan sencillas como, bueno, ¿a qué te llamó Dios? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál sientes tú que es lo que Dios está haciendo en tu vida esta temporada? Te va a decir, ¿en que tú no quieres que toque la última canción? ¿O qué guitarra querías que trajera? Entonces, es totalmente cierto. Es gente que tiene esta mentalidad, está en otro pensamiento y está en otra línea, y es mucho más fácil trabajar con gente así a gente que simplemente su cabeza está en los instrumentos o no sé, en otras cosas. Y hay una gran diferencia entre querer que el líder te plazca en tus motivaciones y buscar cuál es tu asignación en Dios. Porque eso te responsabiliza como hijo de Dios. Claro. A buscar cuál es tu llamado delante de Dios. Entonces ya empezás a responder no al hombre, no al líder. Trabajás con tu líder, trabajás bajo cobertura, bajo autoridad, pero entendiendo que tu llamado es delante de Dios. Entonces creo que eso cambia muchísimo la mentalidad y la manera en la cual servimos. Porque dejo de buscar oportunidades, dejo de buscar influencia, Claro. dejo de buscar, no sé, fama. O el beneficio financiero. Beneficio financiero, sentirme bien, y empiezo a pensar, Señor, ¿dónde me querés vos? Sí. O sea, porque si no creemos que Él es el que puede proveer, Él es el que puede
Entonces estamos empezando con el pie equivocado o por el camino que no es el correcto. Siempre en la alabanza de repente encontraremos arenas movedizas, lugares donde jamás hemos pisado. Y si ellos no están preparados para algo así, simplemente no van a poder. Un ejemplo claro es cuando la iglesia está apática, cuando la iglesia está pasando por una situación difícil y no quiere alabar a Dios. ¿Qué es lo que hace un músico al ver eso? Pues también se apaga. También le deja de echar ganas, no le pone la intensidad, no le pone la pasión. También al ver a esas personas así, es contagiado y también actúa con cierta apatía. Ese es un músico que no está preparado, es un músico que no es un soldado. Pero sobre todo, quiero mencionarte lo siguiente. ¿Nunca te has topado con alguien que siempre te cuestiona todo? ¿Por qué esas canciones? ¿Por qué tocamos las mismas canciones? Me gustó que mencionó eso porque es muy común. Sí. Músicos que son influenciados por otras personas son músicos que no entendieron su posición de liderazgo sobre la iglesia. Porque justamente nuestra función como ministros el influenciar a tu iglesia local, el guiar a tu iglesia local. Entonces, a vos no te puede pesar la cara de uno, el gesto de otro, los gustos de otro, o si uno cruzó las manos, si la gente no está llorando, si la gente no está cantando. Es tu tarea influenciarlos y liderarlos, ¿no? Sí, siento que algo que le haría la vida más fácil a todos los líderes de alabanza es recordar que la visión se tiene que repetir una y otra vez. Y a veces pensamos, bueno, es que ya lo hemos hablado tantas veces. Ya lo he dicho, ya le dije a los músicos, hey, cuando estén aquí, asegúrense que cuando estén en el escenario o estén en el stage o como le llamen, la tarima, que todos tengamos esta actitud, o que todos reflejemos esto. Pero yo creo que la visión es algo que tienes que repetir. Y sobre todo antes, mi sugerencia es unos 5 o 10 minutos antes de comenzar. Y a veces sentimos que, bueno, otra vez lo voy a decir. Pero busca maneras nuevas de decir lo mismo, porque la visión se tiene que constantemente mencionar. Y es decir, hey, ¿sabías que nuestra misión, lo hicimos hace poco en Lake Point, estábamos tú y yo ahí, oye, nuestra misión aquí es guiar a las personas. Y lo hice desde el punto de vista de la compasión. Cuando tienes compasión por otros, la Biblia habla de que Jesús sintió compasión por las personas. Y dices, bueno, ellos están perdidos, necesitan un encuentro con Dios. Tú eres ese canal, ese facilitador para que ellos tengan ese encuentro con Dios. Le estás dando una misión. Y eso va muy de la mano con ser un soldado, en el sentido que un soldado tiene una misión. Sí. Entonces, si sabemos y le recordamos a nuestro equipo, hey, ¿por qué hacemos las cosas? Y lo repetimos constantemente. Número 1, les enseñamos y número 2, corregimos. Porque la corrección no siempre tiene que ser negativa. Puede ser positiva. Puede decir, hey, esto es la razón por la que estamos aquí. Y creo que nos ayudaría como todos estar recordando estas cosas y traerlo de diferentes maneras y crear conversaciones alrededor de estas cosas. ¿Por qué no sacamos canciones nuevas, canciones más modernas, canciones de Elevation Worship? ¿Por qué puro miel San Marcos? ¿Por qué solamente tocamos canciones viejitas, repetitivas? ¿Por qué Vamos a dar vuelta a la tortilla. También hay músicos que deben decir, ¿por qué puro Elevation Worship y no hacemos más de miel San Marcos? Sí. Hay de todo en la iglesia. Sí. Este es un tema que a mí, una de esas cosas que a mí me, como, hay una palabra en inglés muy curiosa, pet peeve, que es como que, ay, a mí eso porque a mí al final yo soy pastor de alabanza, entonces al final del servicio siempre se me acercan personas. Y todo el mundo siempre, no, es que ojalá cantaran estas canciones. Si son gente más grande, son canciones viejas. Si es gente más joven, no, que por qué canciones. Entonces entiendo que es un tema. Pero el tema de las canciones es profundo. Pero el punto por el cual yo creo que tenemos todos, líderes de alabanza, enseñar a la gente es que la adoración no depende del estilo. La adoración no es un estilo, es una condición. Entonces, si una persona solamente adora con la canción que le recuerda un sentimiento, entonces tu adoración es una reacción a tus emociones y una revelación divina, una revelación que viene de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado que esta conversación de las canciones no está en torno a cómo me hace sentir. Si yo soy joven, bueno, es que estas canciones nuevas me hacen sentir y a veces ni meditamos en las letras. O gente adulta que dice, bueno, es que no conecto con estas canciones. Bueno, es que tu adoración no debería depender de eso. Entonces, sí, definitivamente es un tema en el que debemos aún más predicarlo, motivar y enseñarle a la gente
a adorar no por cómo suena, sino por una revelación de quién es Dios. Tocamos en esta tonalidad, no me gusta. ¿Por qué mi guitarra no se escucha? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? Porque solamente está esperando explicaciones. Y cuando uno no tiene una mentalidad de soldado que no sabe a qué va, eso es lo único que consigue. Buscar explicaciones de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No necesitamos gente así. ¿Sabes qué? Necesitamos soldados que solamente reciban indicaciones y no las cuestionen. Esas personas que se preparan, déjame decirte que son las personas que cuando llega el momento y ven a la iglesia que está apática, cuando ven a la iglesia que está pasando por algo difícil, son las personas que vamos a guerrear con la alabanza y vamos a vencer ese espíritu de apatía y vamos a combatir espiritualmente. Son los que necesitamos. Escúchame bien, no necesitamos a músicos sacatones que tú los citas a una hora y no llegan. Que tú les dices, estudien, esfuércense, hagan lo posible por asistir a las reuniones de la iglesia y les cuesta. Nosotros nos manejamos con grupos pequeños, con células. Y no ha faltado el músico que prefiera faltar a su célula e ir al ensayo. La mayoría diría, bueno, no pasa nada, está bien, no va a ensayar. Pero déjame decirte algo, nosotros hemos aprendido a que no todo es acá arriba, que no todo es ensayo, que no todo es música. Debemos ser parte activa de la iglesia. Y ser parte activa de la iglesia. Ser parte activa de la iglesia. Sí, es totalmente Es lo cierto. que está... te robó, aunque esto fue hace 2 años, te robó lo que vos nos estabas compartiendo en las últimas semanas al grupo de alabanza. Sí. ¿No? De involucrarnos con la visión, de no solamente tocar e irnos. Chicos, nuestra iglesia local es una iglesia muy, muy numerosa. O sea, los cultos en español son de más de 1000 personas. En inglés, multipliquen eso por 10. El auditorio es grandísimo. Y José siempre nos recuerda la importancia de no perder la conexión con las personas, ¿no? Del poder que tiene el poder terminar de tocar y dar la milla extra. Sí. Y en vez de agarrar tu instrumento, irte a tu casa porque estás cansado, dar esa milla extra de bajarse de ese lugar y saludar a la gente, claro. De orar por alguien, ¿no? Y yo creo que eso no tiene que ver con probar tu humildad o probar tu amor, tiene que ver con entender el poder y la influencia que tenemos como líderes en la iglesia. Lo poderoso que puede ser para una persona el ver a alguien que está arriba de una plataforma liderando y que es una persona de carne y hueso, ¿no? Sí. Que tiene debilidades, que tiene dificultades, pero que tiene una fe que incluso... no está aferrado a una posición o un título, sino que quiere compartirte esa fe y ese amor, Sí, ¿no? sí. El otro día leí algo que alguien decía de que servir es nuestra identidad. Y me gustó mucho esa frase, porque creo que refleja mucho el carácter de Cristo. Entonces, el aprender a servir, y de hecho la palabra, el carácter, viene de la palabra del griego, que es un proceso, o sea, pasas por cosas... Pruebas, ¿no? Pruebas. Superando pruebas. Pasas por cositas o pruebas o pequeños obstáculos que desarrollan tu carácter. Entonces, a veces la gente que estamos discipulando, gente joven o puede ser gente hasta de mayor edad, que están en nuestros equipos, necesitan estar en entornos en el que su carácter puede ser formado. Y el carácter no solamente se puede formar cantando en el escenario o llegando temprano, porque puede haber personas que cumplan todas las casillas. Llega temprano, se aprende las canciones, asiste a la iglesia y puede no tener un buen carácter en otros entornos. Entonces, el hecho de ser parte, lo que él dice es clave y tiene sentido porque el video resuena con tantas personas, porque es la clave, es excelencia, es misión, está tocando temas principales del ministerio de alabanza, y uno que es uno de los que más conversamos, que yo creo que es uno de los problemas más grandes de esta época también, es la falta de compromiso y de sentimiento de pertenencia.
Sentimiento de pertenencia, sí. Y lastimosamente en este entorno, sobre todo en este lado de donde estamos nosotros, también Estados Unidos es aún más complicado. Las distancias son Sí. más grandes. Sí, y también a diferencia de Sudamérica, Ujú. el mundo cristiano evangélico tiene otro tipo de recursos, hay otro tipo de contactos, de ministerios acá en Estados Unidos. Yo soy un privilegiado de poder, por ejemplo, estar con algunos ministerios participando y sirviendo. Y hay una tentación continua, Claro. ¿no? Que es de a poquito, si vos te olvidás de cuál es tu iglesia local, dónde vos estás plantado, vos te olvidás de quién es tu pastor, quiénes son tus líderes, quiénes son tus mentores. Y de a poquito te podés ir perdiendo con la corriente de, bueno, estoy contento porque estoy sirviendo en un montón de lados, tocando en un yendo montón de lados, bien. estoy viajando, me está yendo bien. Y no hay que confundirse, ¿no? No hay que confundirse de tener esos principios. No, y también- Que acá, sobre todo en Estados Unidos, se puede perder muy fácil. Y Y también también- el músico pago, ¿no? Eso, y también qué pasa, aquí, estando acá hay más exposición. Obviamente el ministerio es un poco más grande, más influencia, lo que sea. Pienso también que puede suceder que gente que gana influencia muy rápido, Mm. que aún no han pasado por estos procesos. ¿Qué pasa? El talento normalmente crea exposición. Mm. Y lastimosamente en este mundo alguien puede con gran talento ser grabado y tener millones de views y comenzar un algo. Y ese es realmente el mundo en el que vivimos hoy. Mm. El que tenemos que tener cuidado. Creo que es algo que tenemos que tener peligro de no ser formados por Dios y no tener esta revelación clara de, ok, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dónde está mi llamado? ¿Dónde Dios quiere que esté plantado? Y si Dios te da oportunidades, Dios te da influencia, tienes que tener el carácter para mantenerte humilde. Y eso es algo que admiro de ti, por ejemplo. Aunque, o sea, Dios te ha abierto puertas, Dios estás tocando acá con estos ministerios. Y aún así sigues anclado a tu iglesia local, fiel a tu iglesia local. Y yo puedo testificar de eso porque sirves conmigo. Y puedo ver a lo que la gente no puede ver en gran escala. Yo lo puedo ver con un microscopio. Todas esas pequeñas cosas que digo, bueno, por eso Dios está haciendo... Agustín está siendo fiel en seguir lo que Dios quiere para su vida. Buscando a Dios y preguntando, Sí. Señor, ¿qué quieres que haga, que no haga? Pero aún así, con todas las oportunidades sigues entendiendo, bueno, la iglesia local es la esperanza del mundo. Claro. Y bueno, eso. Ese sentido de pertenencia creo que es clave. Sí. Es muy importante el liderazgo en todo esto. Todavía no... Quizá él no ha hecho un foco en el liderazgo, quizá lo va a hacer más adelante en el video. Pero yo quería decir, por si él no lo dice o no lo dijo, que también debe haber buenos jefes de ejército Claro. que recluten músicos sanos, ¿no? Y también debe haber un liderazgo en pos de la salud del ministro, Buenísimo. no en pos de la actividad. ¿Ok? Porque a veces en esto de ir desesperados por la visión, podemos perder cuidado de la salud de aquellos que están llevando la visión adelante. Sí. Y Dios es un Dios que cuida de sus hijos. Y yo estoy muy agradecido con Laypoint y con José porque cuando hablamos de, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de vida, tenemos muchas actividades en la iglesia, tenemos congresos de matrimonios, con actividades de jóvenes, campamentos de jóvenes. Cuando se espera que un músico participe y sea activo en lo que es la iglesia local, no solamente se está pensando en la salud de la iglesia local Sí. y en el crecimiento de la iglesia local, se está pensando en la salud del músico. O sea, ¿quién te está siguiendo? ¿Quién te está aconsejando? Sí. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu corazón? ¿No? Y eso es una diferencia a solo enfocarnos en, no, es que quiero que el músico esté en todas las actividades de... No. No, y creo ¿Se que entiende? creo que ese es un tema que estás tocando, que es la otra moneda de esto. Sí. Yo estoy totalmente seguro que cuando él está haciendo todas estas, mencionando todos estos temas o cosas que él piensa acerca de la alabanza,
el corazón detrás de sus opiniones o sus comentarios, eso es lo que quería decir comentario, estoy seguro que viene de un corazón, hey, quiero que pertenezcas, quiero que seas un músico involucrado en la iglesia, quiero que seas un músico que entiende tu llamado, que entiende tu misión. Sí. Estoy seguro que ese es el corazón con el Sí, que sí, lo sí, dice. sí, totalmente. Pero obviamente todo tiene dos puntos de vista. Algo que hemos visto en Lake Point es Dios nos llama al ministerio, pero tu primer ministerio es tu familia. Es tu casa, sí. ¿Qué pasa? Un soldado, que es lo que hay que tener cuidado, va a la guerra y deja a su familia. Y un soldado va a la guerra y muere. Muy probablemente. Es una gran probabilidad que puedas morir y dejas a tu familia. ¿Qué pasa? Tienes que también tener cuidado de decir, bueno, que este mensaje no se convierta en otra cosa en el que, bueno, es que tenemos una misión. De lunes a lunes en la iglesia. Y hay que darlo todo. Y chao familia, chao hace poco esposa. estábamos... Sí. Chao carrera universitaria, chao... No, sí. no estudie, ¿no? Sí. Porque tienes que darlo todo en la iglesia. Ahora, esta es la tensión real de la vida. En el cual tú dices, bueno, tengo que ser fiel en la iglesia, tengo que permanecer y todo. Pero también tienes que entender que tu mayor testimonio, tu mayor ministerio es tu casa. Y lo hemos hablado muchas veces. Entonces, obviamente el líder de alabanza escuchan esto y tienes la tendencia de querer ir con tus músicos y decir, bueno, es que vamos a cambiar esto y tenemos una misión y vamos a dar, pero nada más ten cuidado que todo al extremo puede ser negativo. Y esto al extremo puede ser, no tienes tiempo para tus hijos, no tienes tiempo para estudiar, no tienes tiempo para estar con tus papás, no tienes tiempo para ser buen ejemplo en tu casa, para viajar con tus familiares que no son cristianos, para predicar. Todo eso es el extremo porque la iglesia se convierte en tu vida entera y la iglesia sucede aún afuera de un edificio. Amén. Iglesia es decir, ¿sabes qué? No voy a poder ensayar porque tengo reunión. Tengo mi reunión con mi célula, tengo reunión con mis jóvenes. No todo el mundo puede entender eso. Muchos que prefieren salir y no es así, amigo. Déjame decirte que tu iglesia necesita soldados para que cuando esté pasando una situación en tu iglesia, la alabanza pueda ser la primera que se levante. ¿Dónde crees que estaban los músicos a la hora de la guerra? ¿Tú crees que estaban hasta atrás? Estaban hasta adelante. Eran los primeros que estaban allá y eran los más preparados. Necesitamos una generación de músicos que no solamente toquen porque saben tocar bien, sino que sean disciplinados, tengan responsabilidad, sean atentos, reciban indicaciones y las cumplan sin ni un problema. Sonará duro y no todos los músicos están dispuestos a escuchar esto y menos aceptar esto. Pero es lo que necesitamos y es lo que menos hay. Yo te quiero preguntar esa noche, ¿y tú? ¿De cuál eres? ¿Un músico sacatón? ¿O eres un soldado? Sí. Te lo dejo de esta manera de reflexión porque me hace mucho eco, me lo han preguntado mucho y me resuena la cabeza porque me dicen, mis músicos no llegan, se van y no avisan, prefieren irse a las retas a jugar y no venir al ensayo o no venir los domingos. Qué triste escuchar eso, sin embargo, creo que tenemos que hacer un poco de cambios allá. A veces dolerá un poco tener que limitarnos a menos personas que sí quieran. ¿Por qué no nos vamos a detener por esas personas que nada más no quieran? Necesitamos a músicos que sean soldados, que se preparen, que sean responsables, que sean parte activa de su iglesia. Es lo que necesitamos. Y si no, lo siento, creo que no vamos a congeniar mucho. Han desfilado aquí mucha gente que solamente se guían porque saben tocar bien. Y es buen músico, no te lo niego. Pero a la hora de asistir a su célula, a la hora de venir a la oración, a la hora de llegar temprano a sus clases, porque también tenemos clases y saben que tienen que estar en las clases y no vienen, eso sobra. Habrá gente que no le gusta escuchar esto. Si te gustó, compártelo con quien creas que lo necesita. O si tu propio ministerio lo necesita, compárteselo con ellos. Pero por favor, vamos a actuar, vamos a echar manos a la obra. Tienes un gran potencial, un gran ministerio allá que hay que aprender a desarrollar. Juntos vamos a crecer, somos la siguiente generación. Esta es Provisión de Alabanza. Dios te bendiga. Buenísimo. ¿Conclusión? Mi conclusión es que es un mensaje muy completo en el sentido de, creo que le recuerda y nos recuerda a todos que tenemos una misión.
Y todos los cristianos en el mundo tenemos una misión y es compartirle a otros. Somos discípulos de Jesús para ser discípulos para Jesús. Y creo que hay un llamado especial, siempre lo que veo en la iglesia, en el ministerio de alabanza. Y entre más compartimos estas cosas con la gente, con los que se unen nuevo. A veces un tip para los líderes de alabanza es, a veces no hay un espíritu diferente porque hemos vuelto el ministerio de alabanza un club. En el que están las mismas 5 o 6 personas o 10 personas y solo son ellos y nadie entra, nadie sale y se vuelve una comunidad cerrada, ¿no? Y ellos conviven solos y lo que sea. Pero un tip muy bueno es cuando le oramos a Dios por gente con un espíritu diferente, gente con mentalidad diferente, gente con el espíritu correcto, que vengan a agregarle valor al ministerio de alabanza y a la iglesia. Dios comienza a proveer la gente y la gente llega, pero tenemos que estar listos nosotros primero como líderes, nosotros en nuestra vida, decir, bueno, estamos claros del rol que cumplimos en la iglesia, estamos claros cuáles son nuestros valores, tenemos claro nuestra misión como equipo. Entonces, videos como este nos reta a todos como pastores, como líderes, a recordar, oye, tenemos una misión, somos soldados de Cristo. Y sí, es totalmente cierto. Creo que una de las armas espirituales, no sé si él lo mencionó, es la alabanza. Y enseñarle eso a nuestra gente, enseñarle eso a nuestras iglesias y volver a las prácticas espirituales, porque estamos tratando de ganar batallas que son espirituales con herramientas físicas. Gana las batallas espirituales con herramientas espirituales. Y mucho más cosas de las que piensas son espirituales. Y esa es una de esas herramientas, es la alabanza. Y nada, yo creo que tiene sentido que el video tenga tantos views y es un llamado a volver a las bases. Muchas gracias por ver este video. Déjanos un like, comentá, suscribite. Y si te gustaría que reaccionemos a otro video en YouTube, nos mandás el video por Instagram, José Fiorentino, ¿Sí? Agustín Bielman, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Nos vemos.